días. En primer lugar, disculpen, no me gusta llegar tarde, pero hoy llegué deliberadamente porque no me daba el cuero para estar desde el principio. Esta semana anduve medio flojo de salud y ando todavía flojo de papeles, así que después les cuento un poco. Estuve meditando en esta semana en una palabra muy específica, pero para introducirnos en el tema, vamos a repasar rápidamente 1 Timoteo, capítulo 1, al 6.2 primero. Yo voy a ir leyendo en Reina Valera, pero voy a ir salteando versículos, porque es simplemente para ubicarnos en el tema, no para entrar en detalles. Y dice así Pablo escribiendo a Timoteo: deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente, voy salteando, así que algunos no lo van a poder seguir, acá voy por el 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 6.1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Simplemente así una leída rápida para que nos quede la idea de lo que Pablo le está indicando a Timoteo. Enseñanzas muy prácticas, muy concretas, acerca de la vida de todos los días, acerca de las relaciones, acerca del trabajo, acerca de la actitud con el jefe, el dueño, el señor en aquella época, cómo tratar a los mayores, cómo tratar a las jóvenes, cómo tratar a las viudas, en fin, toda una cosa bien práctica que tiene que ver con la vida de todos los días. Y ahora la segunda parte empieza en 1 Timoteo 6.3, por eso quería leer, aunque sea rápidamente, lo que acabamos de leer.
Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a parar un poquito acá. Y hay varias cosas para señalar. Aparentemente está hablando el apóstol de que tenga cuidado con la gente que se mete a la iglesia a decir cosas. ¿Qué pasa? En la cultura griega, en esa época, era muy común que abundaban los charlatanes. Y se juntaban, leía, cuando uno lee el comentarista Barclay, es interesantísimo porque le abre un panorama de la historia muy rico, ¿no? Y decía, no me acuerdo los nombres, no los anoté tampoco, pero decía que había una puja entre dos de estos disertadores, ¿no? Y se juntaban en las plazas y a veces cuando llegaban a los lugares, hasta el Senado paraba de sesionar porque querían venir a escuchar las charlas. La gente se fascinaba con eso. Y dice que uno de esos dos se había atragantado con una espina de pescado y la tenía clavada en la garganta. Y para no perder la discusión, fue a la discusión. Se le infectó y se murió. O sea, ¿hasta qué punto la avidez de ser superior y la avidez de la gente de escuchar cosas, ¿no? Entonces era una cosa común. Y cuando empieza el cristianismo, estas cosas se van metiendo a la iglesia. Y vienen falsos maestros que enseñan, hemos leído de Pablo cómo reprende a gente que profetiza y que anda en cosas raras y demás. Así que este es más o menos el contexto, ¿no es cierto? Me llama la atención en el versículo 3, 6, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Me hacía ruido mientras preparaba esto la palabra doctrina. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero asociamos más la palabra doctrina con grandes discusiones teológicas y presupuestos teológicos. Y acá el apóstol está hablando de la sana doctrina que tiene que ver mayormente con la piedad en las cosas de todos los días. Y esto es lo que más tenemos que cuidar, porque esa es la vivencia de todos los días. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Y donde me quiero detener, creo que todos los que recibieron la invitación recibieron el versículo, es en el versículo 6, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Piedad no es una palabra muy usada. Nuestro lenguaje ha recortado una buena parte de las palabras que cayeron en desuso. Y justamente las palabras que ilustran las virtudes cristianas no son demasiado valoradas hoy. Y la piedad es una de estas cosas. Así que yo señalé, anoté algunas definiciones. Piedad, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Algo que surge de adentro, que el Espíritu lo despierta dentro nuestro para bendecir, para hacer bien, reconociendo a Dios, bendecir al otro.
¿Qué diferencia hay entre misericordia y piedad, por ejemplo? Misericordia viene del latín, que tiene que ver con un corazón compasivo. Pero piedad es la virtud que se traduce en acciones impulsadas en el amor que se siente a otros y la compasión hacia el prójimo. Es algo que nos mueve, que no nos deja quedar quietos, que nos lleva, que nos impulsa hacia el otro. Piedad es un sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o padecen. La palabra piedad es de origen latino. Por la piedad, un individuo ayuda, perdona o asiste a otro debido a una situación que le está ocurriendo y que le produce angustia y sufrimiento. Una de las representaciones de la piedad se encuentra en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, y es a María sosteniendo el cuerpo de Jesús cuando es bajado de la cruz. Hay una pintura y hay una escultura. Alguno que tuvo el privilegio de ir a verla, es impresionante y muestra la piedad. Es como una descripción, es como un símbolo de lo que significa la piedad. Esta obra fue elaborada por Miguel Ángel entre 1498 y 1499, solo como dato. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Yo no sé cómo ven ustedes la cosa, pero muchas veces la piedad, la gente piadosa, no tiene una imagen de estar contenta. Muchas veces hablamos de esto, mencionamos de esto, ¿no? ¿Estás contento? Sí, decíselo a tu cara, porque no parece. Y muchas veces las buenas obras, el buen corazón de las personas, los actos de caridad, no van acompañados de contentamiento. Y opacan el trabajo de la piedad, la buena obra, la manifestación. El contentamiento debe ser un ingrediente que no puede faltar. Me volví loco buscándolo. Yo soy malo para ordenar mis cosas en la computadora, así que 10 minutos antes de salir para acá lo encontré. Lo había mirado 10 veces, pero no lo veía. Una cita que leí hace mucho tiempo y que me impactó muchísimo, y dice así: hace más de 100 años, el filósofo ateo Nietzsche le reprochó a un grupo de cristianos: ¡puaj! Me enferman. Cuando el vocero le preguntó por qué, respondió: porque no demuestran estar redimidos. Sienten temor, culpa, ansiedad, confusión. Están a la deriva en un entorno extraño como lo estoy yo. Yo tengo permiso porque no creo. No tengo nada que esperar. Pero ustedes sostienen tener un Salvador. ¿Por qué no lucen como si estuvieran salvos? Cuando leí eso me tembló todo. ¿No? ¿Por qué no lucimos como si estuviéramos convencidos de lo que creemos? Y este hombre era alguien que atacaba al cristianismo y a la fe. Y en esta discusión se ve claramente, pero yo no tengo nada que explicar, porque yo no creo, pero ustedes. Y hay una asociación cuando uno piensa en la religiosidad, en la gente que cuida las formas de la religión. En general yo me imagino un ceño fruncido. Qué cosa, ¿no? A ver si no me pierdo. La palabra, pero gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento. Cristo es suficiente para nuestro contentamiento
en medio de cualquier situación y circunstancia. La palabra que se utiliza para contentamiento, acá me pongo en complicado, no sé si lo voy a pronunciar bien, es autarkeia. Era una de las grandes consignas de los filósofos estoicos. Con ella querían decir una completa autosuficiencia, un esquema mental totalmente independiente de las cosas externas y que tenía en sí mismo el secreto de la felicidad. ¡Wow! Cuando mencionaban esta palabra no hacía falta más nada. Y vieron, cuando uno lee, la mente empieza autarkeia, autarkeia, ¿con qué tiene que ver? Y por ahí los más de mi edad se van a acordar, o algún fanático del fútbol, ¿se acuerdan del ente autárquico Mundial 78? Bueno, muchos no, porque son muy chicos, ¿no? No habían nacido. En el 78 se jugó el Mundial en Argentina y el gobierno de ese momento, un gobierno de facto, hizo un ente autárquico para manejar el campeonato. En el año 76 se creó este ente autárquico, organizaron el campeonato, tenían que conseguir resultados como fuera, políticos, deportivos y lo que fuera, y este ente autárquico les calzó a medida. Es un mal ejemplo de un ente autárquico. Pero ¿qué características tenía? Era tan autárquico que no estaba sujeto a ningún control. Ellos hacían y deshacían. De hecho, hasta hoy hay litigios porque no se sabe qué pasó. Millones y millones y millones de dólares. Pero esa era la característica, era autónomo, era autárquico, era independiente, estaba completo en sí mismo. No tenían que pedirle permiso ni al presidente de la nación para hacer cosas. Y esta es la palabra que usa el apóstol para hablar de contentamiento. Algo que tiene que ver con nuestro interior y que no depende en absoluto de cosas externas. Hay un pasaje muy conocido por todos en Filipenses que dice: me alegué grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Otra vez la palabra, contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto como de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y aquí el gran versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces es mal aplicado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque me da todo lo que quiero. Y no dice eso. Es esa sensación de contentamiento que no depende de lo que está pasando a mi alrededor. Y que no tiene que ver con estar tirando florcitas para arriba todo el tiempo. Uno puede permitirse estar pasando por situaciones difíciles, pero que lo que no cambia es lo que está en el interior, ese espíritu completo de contentamiento. En una vida tan apresurada como la que vivimos, a veces nos sumergimos tanto en nuestros compromisos que nos olvidamos de dónde viene realmente nuestro sustento. No es de extrañar, entonces, que la gratitud no forme parte de nuestro día a día. No nos detenemos a pensar en las cosas que tenemos, en las cosas buenas que nos pasan, en los beneficios. Estamos ocupados en lo que está por delante, en lo que está por venir, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que no nos sale, y no reparamos. La palabra contentamiento tiene que ver con esto. Una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Les decía
al principio, que esta semana no anduve bien. Martes a la noche, cólico renal, casi toda la noche arrodillado en el baño y no estaba orando. Producen náuseas y ya uno después de un tiempo no tiene más nada. Y desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Al otro día una inyección, San Lalo apareció y una inyección calmadora, recuperé la tranquilidad, anduve al día ahí tímidamente pudiendo dormir algo y a la noche otra vez, 12:30 de la noche, el muchachito se movió. Pero descubrí que si caminaba en la pieza dolía menos. Así que la segunda noche en lugar de acostado me la pasé caminando. Cuando no daba más me acostaba. Y cuando me acostaba me volvía a doler, así que otra vez a caminar. Fueron 2 noches hermosas. La tercera noche, después de la segunda pichicata, me acosté y no me dolía. Y me ponía del lado derecho y no me dolía, y me ponía del lado izquierdo y no me dolía. Y en un momento, ¿saben qué me di cuenta? Acariciaba la sábana y el colchón y decía, Señor, qué placer, no me duele nada. ¿Cuántos días en nuestra vida no nos duele nada? Pero un día nos duele la muela, ya nos amargamos por 2 meses. Somos un poco así, ¿no? Les decía, leyendo a el comentarista William Barclay, un inglés muy rico en conocimientos, tiene historias y anécdotas y comentarios que siempre son inspiradores. Y uno que leía es en la tercera parte de Enrique VI de Shakespeare, traza una escena de un rey vagando por lugares rústicos de incógnito. Se encuentra con 2 campesinos y les dice que es un rey. Y uno de ellos le pregunta, pero si tú eres rey, ¿dónde está tu corona? El rey le da la gran respuesta. Mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza. No adornada con diamantes y piedras de la India. No se puede ver. Mi corona se llama contentamiento. Y es una que los reyes no suelen llevar. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Solamente eso. Hace mucho tiempo atrás los filósofos griegos habían encontrado el cabo de la punta de la madeja y Epicurio decía, para quien poco no es bastante, nada es bastante. Qué sencillo, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con una actitud de buscar más, de querer más. 2 o 3 versículos. Hebreos 13:5, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Contentos con lo que tienen ahora, no con lo que van a tener, con lo que pueden tener, con lo que quieren tener, contentos con lo que tienen ahora. Filipenses 4:19, pues Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir no lo que queremos, lo que Él entiende que nos falta, lo que sabe que nos falta y que nos va a hacer bien. Y otro versículo también muy conocido en la oración de Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y podemos recordar la historia en el desierto, como el pueblo de Israel se impacientaba y se enojaba. Y no podían ver el milagro que todos los días sucedía cuando se levantaban y iban a recoger el maná, después las codornices. Somos complicados. Y para ir terminando hoy la reflexión, bueno, yo no soy muy largo, pero hoy es breve también, ¿no? Quiero contarles una historia, se la voy a leer porque está tan bien. Cuando leo algo que me gusta, copio y pego y lo guardo, ¿no? Después me vuelvo loco para ver dónde lo guardé, pero
Y esta semana vieron como antes decíamos, estuve revolviendo papeles y encontré algo. Bueno, ahora no revolvemos más papeles. Ahora revolvemos archivos en la computadora o en el teléfono. Así que estaba revolviendo archivos en la computadora esta semana y encontré una carta que digo, esta carta es para leer el domingo. Justo venía preparando el tema. Permítanme. Parte de la receta de mi enfermero personal, como no sé cómo se dice, enfermero personal, más fácil en castellano, es que tome mucho líquido. No sé si quiero que dé resultado. Me asusta más el resultado de tomar mucho líquido, bueno, pero es lo que tengo que hacer, ¿no? Hago una breve introducción. De nombre seguro van a conocer a la persona, en especial Ceci. Quiero hablar de un tenista muy famoso que se llamó Arthur Ashe. De nombre, quizás muchos lo conocen, algunos los que les gusta el deporte seguro lo conocen. Nació en 1943 y murió en el año 93. Fue el tenista número 2 del mundo en esa época, ganador de 3 títulos de Grand Slam. Fue el único jugador afroamericano en haber ganado los campeonatos de Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia en singles. Asimismo, el primer jugador afroamericano en ser seleccionado para integrar el equipo de Copa Davis en Estados Unidos, que jugó durante 10 años y obtuvo 3 campeonatos. Además, sirvió como capitán del equipo en la Copa Davis entre el 80 y el 84, obteniendo la Copa 2 años. Pese a no haber alcanzado el primer lugar en el ranking mundial, la ATP lo reconoció como el tenista del año en 1975. También es recordado por sus esfuerzos sociales. Como era un hombre de color, él trabajó mucho por los derechos civiles en Estados Unidos y también viajó a Sudáfrica en la época del apartheid. Y varias veces fue detenido por esas participaciones. Bueno, y aquí viene lo interesante. Arthur Ashe estaba muriendo de SIDA. Se contagió por medio de la sangre infectada administrada durante una cirugía al corazón en 1983. Recibió cartas de sus fans, uno de los cuales le preguntó. Yo la verdad escuché de otros casos, incluso alguna vez comenté aquí, un caso de gente que en los primeros años del SIDA, cuando no se conocía, a través de las transfusiones en operaciones o por enfermedades la gente se contagiaba. En esa época se conocía poco y había casi 0 tratamiento. Así que este hombre, con tanto éxito a cuestas, se contagia de SIDA. Dice, y recibió muchas cartas de sus fans, uno de los cuales le preguntó, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Y aquí viene la respuesta de este hombre. Hace muchos años, 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar tenis. 500.000 aprendieron tenis profesional. 50.000 llegaron al circuito. 50.000 alcanzaron Grand Slam. 50 llegaron a Wimbledon. 4 llegaron a la semifinal. 2 llegaron a la final. Y nuevamente, uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? La felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, los dolores te mantienen humano, el fracaso te mantiene humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. A veces no estás satisfecho con tu vida, mientras que muchas personas de este mundo sueñan con poder tener la tuya. Un niño en una granja ve un avión que sobrevuela y sueña con volar.
pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja y sueña con volver a casa. Así es la vida, disfruta la tuya. Si la riqueza fuera el secreto de la felicidad, los ricos deberían estar bailando por la calle, pero son solo los niños pobres los que hacen eso. Si el poder garantiza la seguridad, los VIP deberían caminar sin guardaespaldas, pero solo aquellos que viven humildemente sueñan tranquilos. Si la belleza y la fama traen las relaciones ideales, las celebridades deberían tener matrimonios, los mejores matrimonios. Vive humildemente, camina humildemente y ama con el corazón. La verdad me impresionó tanto esta carta. Mi primer impulso fue buscar a ver si Arthur Ashe era cristiano. No encontré nada. Pero, permítanme la expresión, para esto tenía sentido. Lo que escribió es ejemplar. Cuando levantaba la copa no le dije a Dios, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces nosotros levantamos la copa? ¿Cuántas veces dijimos, este día fue el más feliz de mi vida, esto que me pasó fue el hecho más feliz de mi vida? Y no le preguntamos a Dios por qué a mí. Pero un día nos pasa algo que no nos gusta tanto. Y la verdad me impresionó tanto la actitud de este hombre. Simplemente como dato, el estadio principal en Flushing Meadows, en Estados Unidos, donde se juega el Abierto de Estados Unidos, fue nombrado Estadio Arthur Ashe en su nombre. Actualmente es el estadio de tenis con más capacidad del planeta. Muchas veces cuando uno está viendo ESPN que juegan los tenis, dice, bueno, ahora se va a jugar en el Arthur Ashe la final. Es un nombre nada más. Pero fue este hombre que vivió poco, a los 50 años murió. Dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si un hombre como este, que no tenemos ninguna referencia que era cristiano, no sé cuál era su posición frente a Dios y demás, lo poco que dice, evidentemente creía en algo superior. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos los recursos, que tenemos la formación, que tenemos la palabra, que tenemos el Espíritu? ¿Y cuántas veces en nuestra vida le recriminamos por qué a mí? Y se aplica a lo que decía Nietzsche a ese grupo de cristianos. Bah, me dan asco ustedes. ¿Por qué? Digo, yo puedo vivir así, amargado, frustrado, a la deriva, sin esperanza. Pues yo no creo en nada, pero ustedes, ¿por qué no viven como si creyeran? Y lo que el mundo espera es que nosotros vivamos como si creyéramos. Que lo que creemos, que lo que decimos, que lo que predicamos se vea en nosotros. Y la gente va a creer. Spurgeon decía, predica de todas maneras y si es necesario, habla. Nosotros hablamos de todas maneras y si es necesario, tratamos de vivir. Prediquen de todas maneras y si es necesario, hablen. Ahora, obvio que está bien hablar, nos comunicamos, pero qué bueno cuando el mensaje llega, pues la gente nos ve. Yo me imagino para este fan que le escribió la carta, recibir esa respuesta, lo habrá dejado medio helado.
porque gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad. Esa vida de devoción, esa vida preocupada por el otro, esa vida que se quiere volcar en servicio, acompañada de contentamiento. Y yo me pregunto si le sacamos esa segunda parte al versículo, porque gran ganancia es la piedad. Y nada más. Hay organizaciones, hay personas que ayudan, pero son tan agrias. Uno mira a los ojos y no hay una mirada de amor, de alegría. Una vez hace muchos años, yo estaba dirigiendo una empresa, estaba con muchas cuestiones de negocios, tan ocupado, casi como 30 años atrás, y todas preocupaciones que eran importantes porque tenían que ver con muchos ceros para mí, para la empresa, y bueno, y andaba muy ahí, ¿no? Y de repente venía por la Don Bosco llegando a la calle Alsina, que todavía era de tierra, esa calle, y pasa una parejita de unos 20 y pico de años, con un bidón de querosén. En esa época todavía se vendía querosén para las estufas, hacía frío. Iban caminando, revoleando el bidón y riéndose. Y yo me dije, mira vos, Rubén, vos sos cristiano, hablás todo el tiempo, y estos ni sé si son, pero mira cómo van disfrutando, caminando con frío y con un bidón de querosén. Yo tenía gas natural, todo. Qué cosa, ¿no? Paramos a mirar, prestamos atención. Estamos tan metidos en lo nuestro que no podemos ver. Y cuando estamos tan metidos en lo nuestro, la única pregunta que se nos viene es ¿por qué a mí? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Las buenas obras, el buen corazón, el deseo que sale del interior por el bienestar, la preocupación por el otro, estar dispuesto a escuchar al otro, a acompañar al otro, a veces sin ninguna palabra, la piedad, pero acompañada de contentamiento. ¿Cuántas veces hemos hecho algo porque no tenemos más remedio? En casa tenemos una frase con Pati para cargarnos, ¿no? Cuando a alguien le toca algo que no le gusta, está bien, yo sufro en silencio. Pero a veces tenemos esa actitud, ¿no? Yo sufro en silencio, yo me la banco. Pero no es eso de lo que se trata. Es de hacer lo que hay que hacer con la actitud que hay que hacerlo. Y esa era la diferencia de Jesús. Decía, este hombre no habla como los escribas y fariseos, es otra cosa, justamente. Y Dios quiere que haya ese espíritu en nosotros. Haya pues en ustedes, como también dice en Filipenses, ese espíritu que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gran ganancia. Ganamos mucho con la piedad, si va acompañada de contentamiento. Vamos a orar. Señor, gracias por la enseñanza que encontramos en tu palabra. Gracias porque vos provees los recursos para que nuestra vida no dependa de ninguna cuestión externa. Y no quiere decir que no suframos dolor, que no suframos pérdidas, que no suframos tantas cosas que nos sobrevienen. Vos mismo cuando orabas lo dijiste, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Señor, y queremos vivir de esa manera, con esta convicción. Queremos que la piedad sea parte de nuestra manera de vivir, que el amor, que la compasión, que la misericordia hacia el otro sea algo espontáneo, natural, pero que sea acompañada de contentamiento. Que no tengamos que apretar los dientes cuando damos, cuando ayudamos, sino que lo podamos hacer con alegría. Porque cambia totalmente la cosa. Señor, necesitamos de tu Espíritu. Gracias porque tu disposición está. Era necesario que vos te fueras para que viniera el Espíritu, para que nos guiara a toda verdad. Y en esta verdad queremos ser guiados, queremos aprender. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.